Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos, cuáles son las compañías más económicas para asegurar un vehículo de unos 5 años. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Aldo Abraham. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. Hoy nos está acompañando Jazmín Fernández Ponce en reemplazo de Yamila, que no pudo venir, y nos acompaña también Cristian Buteler para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales en estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar con la información que tenemos para hoy. Como siempre, vamos a comenzar con la actualidad económica. En estos últimos días se conoció el relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central y, como veníamos anticipando aquí en Café Financiero, la expectativa, la inflación esperada para este 2018 pasó del 22% al 27%. Todo indicaría, lamentablemente, que los salarios reales van a caer este año más de un 5%, dependiendo del sector. Santi, bueno, tarde o temprano iba a suceder esto y ciertamente si se puede superar esta situación, atravesar esta situación en forma ordenada, seguramente van a mejorar, ¿no?, las posibilidades de la economía para los próximos años. Sí, esa es la idea, Ale, justamente la idea de avanzar con este acuerdo con el Fondo Monetario, tratar de que el ajuste que efectivamente ya se dio, ¿no? Porque si el dólar pasó de 17 a 25 es porque hubo una devaluación del 50%, es decir, que el ajuste en alguna medida en poder de compra de los argentinos ya se dio con la fuerte devaluación que hubo durante este año. Pero el tema que nos ocupa es la inflación, Ale, decías bien, ¿no? De 22 a 27%. Hay que tener en cuenta que el gobierno venía diciendo en su discurso que la inflación era alta, pero que estaba bajando del 40 que había heredado. Ese discurso se quiebra, de un solo golpe. Justamente con estos números esperamos una inflación este año más alta que la del año pasado, con motivo de principalmente dos cosas. La devaluación por un lado y después del fuerte aumento de tarifas, eso hay que decirlo. Una devaluación, Santi, que no estaba en los cálculos de enero. Justamente veía hoy el relevamiento que se presentó el lunes y los analistas, el conjunto de los analistas, esperaban un dólar de 22,50 para diciembre de este año. Increíble, ¿no? Lo rápido que cambia la Argentina, cómo cambia también el contexto internacional, porque parte de todo esto, recordemos, se da por algunos ajustes que se están llevando a cabo en los Estados Unidos, con la tasa de interés. Pero lo cierto, Ale, es que nadie tampoco se juega a decir que esto ha terminado por completo, y que este 27 podemos firmarlo y va a ser el número final de fin de año. ¿Por qué te digo? Porque el Banco Central todavía tiene una tasa de interés de 40%. Estamos en una economía con una tasa de interés altísima y realmente es muy difícil que esto pueda permanecer en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando esta tasa de interés empiece a bajar? ¿Qué es lo que va a pasar con esa famosa bomba de Levax, que están ahí, que son esos pesos que ahora son bonos, pero que en cualquier momento vuelven a ser pesos y que por lo tanto pueden volver a correr contra el dólar si el contexto internacional empeora o también pasa algo a nivel local? Es decir, todavía hay mucho por recorrer para terminar con la incertidumbre cambiaria en la Argentina. Y en este tema, en este contexto, diría que un 27, no sé si es para firmarlo ya mismo. Es como si uno dice, ¿quieren que Argentina llegue a la final aunque no gane el torneo? Y cuando uno mira... Yo te lo firmo. Lo firmás un 27, yo te lo firmo, es decir, 27 que pensás que podía ser más alto. Sí, desde ya, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Por de pronto, mucho va a depender tanto de lo que pase en Argentina como del famoso acuerdo con el Fondo Monetario. No es lo mismo que lleguen 20.000 millones que lleguen 35 o 40. Es otro tema que vamos a hablar seguramente más adelante. Muy bien, tal cual. Vamos a continuar hablando de estas cuestiones en los próximos minutos, pero ahora vamos a brindar información de seguros para autos. ¿Cuáles son las compañías más económicas para asegurar un vehículo de unos 5 años? Sí, porque hicimos un relevamiento entre las principales compañías de seguro y estas son las empresas más convenientes para asegurar un vehículo de alrededor de 5 años de antigüedad.
El caso que vamos a tomar ahora para la primera placa es un auto Volkswagen Gol de 160.000 pesos de valor del mercado y estos seguros son a terceros primero. La más económica es la Caja, con un costo de 1.452 pesos. Le sigue la Provincia Seguros con 1.482. La segunda, 1.591. Seguro San Cristóbal, 1.598. Y Rivadavia, 1.625. Seguimos con Sura en 1.735 pesos. Federación Patronal, 1.786. Meridional, 1.805. Allianz, 1.853 y Sancor, 1.879. Y ahora vamos a pasar a la segunda placa, que son seguros contra todo riesgo. Entonces los valores por supuesto que aumentan y también hay que tener en cuenta el costo de la franquicia. La primera es Federación Patronal con un costo de 2.268 pesos. Las franquicias van a estar rondando los 8.000 pesos, en este caso es de 8.500. Sigue Provincia con 2.313, una franquicia de 8.000. La Caja, 2.371 pesos por mes. La segunda, 2.381. Y Sancor, 2.400 pesos. Seguimos con Seguros Meridional, 2.416 pesos. Sura, 2.440. Allianz, 2.456. San Cristóbal, 2.498. Y Rivadavia, 2.507. Recordamos que la cotización es por un auto modelo 2013. Muy bien, perfecto. Bueno, información como siempre muy completa para que vos puedas elegir el seguro que más te conviene. Bueno, vamos a abrir el repaso que hacemos por lo sucedido en los mercados de capitales. Comenzamos, ¿no?, con lo sucedido a nivel local. Un Merval que está expectante de las negociaciones con el Fondo Monetario, ¿no, Cristian? Sí, realmente venía muy castigado el Merval en lo que iba del año. Es una de las bolsas más castigadas en el 2018, pero la posibilidad del acuerdo con el fondo le dio como una nueva vida, ¿sí? Y tuvimos esta semana un rebote interesante, ayer incluso con una suba hasta de un 4%. Hoy, si bien había arrancado para arriba, después aflojó. Le cuesta, se nota que al mercado todavía le cuesta mucho poder mantener estos valores y está a la expectativa de cuál es el arreglo con el fondo. Cristian, el fondo no es muy popular entre la población, pero sí aparentemente entre los inversores que invierten en las acciones argentinas. Mira, siempre que hubo acuerdos con el fondo, ya sea o nuevas colocaciones importantes en el 2000, por ejemplo, cuando se traían importantes sumas de dinero para calmar las situaciones, las primeras respuestas del mercado, tanto de acciones como de bonos, siempre fueron positivas. Siempre, o sea que es muy probable que si el acuerdo es interesante, el número va a ser algo a seguir y ver de cuánto es, a ver cuál es el número que el mercado espera, porque en realidad se ha escuchado desde los 20.000 hasta cifras como 80.000 millones, que me parecen una locura, si bien a eso se le suma también a algunos otros organismos internacionales. La realidad es que este tipo de acuerdo le puede llegar a dar un impulso al mercado y lo vimos en estos días. Después habrá que ver cómo se sigue desarrollando la economía local, porque el acuerdo con el fondo no nos va a solucionar absolutamente nada. Simplemente nos dará algo de financiación que se nos cortó en el mercado internacional. Ganamos tiempo. Exactamente, sí. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Estamos de regreso. Estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder tus consultas sobre el estado de las entidades bancarias con informaciones sobre las nuevas medidas crediticias para pymes. Así es, Ale, porque la gobernadora María Eugenia Vidal anunció, con ayuda y subsidio del Banco Provincia, una línea de crédito especial para pymes. La tasa de interés se va a reducir desde un 34% o 38% que está ahora hasta un 20 a 25%. Así que ya saben, las pymes van a encontrar en el Banco Provincia realmente créditos muy, pero muy económicos con tasa de inflación cercana al 25%. Muy bien, cambiamos de tema y el Banco Central viene impulsando la inversión en instrumentos en UVA. Estas herramientas ajustables por inflación recientemente redujo el plazo mínimo en el cual se puede invertir en esta alternativa a 90 días. Agustina Martínez Bassi conversó con la gente sobre este tema.
en estos instrumentos y si lo ven como una alternativa interesante para colocar su dinero. ¿Está al tanto de la existencia de los plazos fijos UVA y la alcancía UVA? Sí, es una herramienta de inversión que, bueno, se ha lanzado recientemente. Sí, más o menos estoy al tanto. Sí, tengo una somera idea por la mail visión del banco. Sí, por supuesto. ¿Le parece una buena alternativa a la hora de ahorrar? Y hoy por hoy, la verdad que no, con todo lo convulsionado que está el mercado cambiario y demás, me parece que hay otras opciones más que tienen mejor rendimiento. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, si uno quiere ahorrar en pesos, las LEVAC. Sí, es decir, aquellos ahorristas que no se van del plazo fijo porque lo consideran seguro, sí, porque van a obtener un rendimiento un poco más de lo que se paga en plazo fijo, que es prácticamente nada. Creo que es un tema complicado, sobre todo porque tenemos un futuro incierto con un dólar cambiante y con una inflación que, bueno, que no sabemos qué va a pasar. La verdad que por lo que hablamos en el bloque anterior, todo indicaría que los plazos UVA van a dar este año un rendimiento superior al 30%, bastante por encima de lo que da un plazo fijo tradicional, incluso en este momento en las que las tasas se encuentran en los máximos del año. Y Cristian, vos que has hablado tanto, ¿no?, sobre el UVA, sobre tanto los préstamos como este tipo de herramientas, ¿qué podés comentar sobre esto? Bueno, yo siempre soy muy crítico de lo que son los créditos UVA, o sea, indexar tu deuda por la inflación me parece en este país algo muy riesgoso y este año lo vamos a sufrir bastante con ingresos probablemente subiendo menos que la inflación. Pero cuando se trata de una posibilidad de inversión, me parece que es un buen negocio. Yo una parte de mis ahorros seguramente la tendría en plazos fijos UVA, que ahora, como recién comentaban, han achicado incluso los plazos mínimos de inversión, porque de esa manera por lo menos podría llegar a estar asegurándome la inflación más unos puntos más. Y desgraciadamente todos sabemos que la inflación en los próximos meses va a seguir siendo un tema importante para toda la Argentina. Bueno, aprovecho, Cristian, que estás hablando para preguntarte, ¿no?, por lo que todos estamos esperando saber, ¿no? ¿Argentina va a pasar finalmente a ser un mercado emergente? Es un tema, pero que se discute muchísimo en este momento. Se acerca, ¿no?, el día ya se acerca. El 20 de junio. Exactamente, ya se acerca. En el pleno mundial lo vamos a saber, así que capaz festejamos o no. La partida doble. Exactamente. Pero creo que está muy dividida realmente las opiniones en ese tema. Si bien hay mucha gente que está, incluso gente del gobierno, que está muy esperanzada de que vamos a salir bien y que nos van a dar este nuevo escalón, este avance como grado de inversión para pasar a emergentes. Particularmente me parece que en el contexto actual de la Argentina, con una moneda tan poco estable, con una inflación creciendo, con el déficit que tenemos y los mercados que han sufrido tanto, creo que quien tiene dudas también tiene una buena parte de razón para tenerlas, ¿no? No está fácil realmente y hoy en día yo le estaría dando un 50 y 50 de posibilidades de que seamos emergentes o de que no. Muy bien, en 2 semanas lo sabremos. Vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre ahora, con información de seguros. Sí, exactamente. Y mientras tanto van a ver información, todo lo que nos estuvieron consultando lo van a ver por acá abajo. Mientras les cuento que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo lanza una herramienta digital para que las aseguradoras de riesgo de trabajo puedan afiliar a los empleadores directamente desde la web www.srt.gov.ar. Ahí lo van a poder hacer, el contrato va a ser digital, van a tener directamente todos los datos cargados por ahí, va a ser un sistema más ágil, transparente y muchísimo más económico. Muy bien, cerramos así este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Aldo Abraham. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar aquí. Un placer. Y como hablábamos en el primer bloque, de acuerdo al relevamiento de expectativas que difunde todos los meses el Banco Central, la inflación esperada para el 2018 pasó de 22% a 27% como consecuencia de la fuerte devaluación
del peso durante el mes de mayo. ¿Compartís, Aldo, estas proyecciones que se difundieron el lunes? Sí, lamentablemente yo creo que el 27% hasta puede llegar a quedar por debajo de lo que es la inflación que podamos tener en 2018. Bueno, decíamos con Santiago que firmaríamos hoy un 27% de inflación para el 2018. Sería buenísimo, porque de hecho yo creo que cuando terminemos este primer semestre lo que vamos a encontrar es una inflación que va a haber superado en su acumulado el 15% de inflación recalibrada, que era para todo el año. O sea la meta que se presentó el 28 de diciembre, ¿no? Exactamente, esa meta va a quedar ya alcanzada y superada cuando termine el mes de junio, lo cual realmente muestra que evidentemente el Banco Central no ha estado defendiendo adecuadamente el valor del peso, ¿no? Eso no es nuevo, es una discusión que se viene teniendo permanentemente desde el momento en que ya hemos tenido varias corridas contra el peso que el Banco Central no enfrentó, y yo creo que eso es un poco lo que llevó a que fuera tan difícil cuando decidió enfrentar la última corrida contra el peso, que los mercados le creyeran, y eso genera un costo para el Banco Central y para todos los argentinos en términos de frenar una corrida fenomenal, ¿no? O sea, ¿crees que el Banco Central tendría que haber utilizado las reservas con decisión para defender el valor del peso? El Banco Central tiene dos instrumentos en realidad, no solamente las reservas. Yo soy partidario del uso de las reservas, pero por otro lado... La tasa de interés la utilizó, ¿no? Porque la subió hasta el 40%. Pero ¿no? fue muy tarde, ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos en inicio una caída lenta de demanda de pesos que se transformó en una demanda de dólares que no era complicada ni grave, hasta que se sumó la demanda de dólares, ¿sí?, la caída de demanda de pesos por los inversores extranjeros que decidieron dejar el país porque no iban a permitir que los expriman tributariamente como nos exprimen a todos los argentinos. Le pusieron un impuesto a las rentas financieras y dijeron nos vamos antes de que entre en vigencia este impuesto. Eso implicó una salida de capitales de como 4.000 millones de dólares, un montón, más los que ya se estaban yendo por el temor que se generó en este círculo vicioso de la corrida cambiaria. Y, por supuesto, eso implica una contracción del mercado de crédito argentino muy grande. El mercado de crédito argentino es muy chiquitito. Ante la escasez del crédito, evidentemente, la tasa tenía que subir. Y el Banco Central, durante un montón de tiempo, estuvo manteniendo la tasa de interés emitiendo pesos. Pesos que del otro lado ya no querían lo que tenían. Así que imagínate que salía el señor que le daban el peso y se iba a la otra ventanilla y le compraba dólares o presionaba la alza cambiaria. De hecho, ni siquiera cuando dejó que la tasa de interés subiera al 30%, en ese momento incluso todavía seguía emitiendo pesos para bajar la tasa de interés. Recién cuando fue 40% la tasa de interés, el Banco Central, cuando la dejó ir a 40%, dejó de emitir pesos para financiar su propia corrida cambiaria. Una locura. Aldo, ahora estamos siguiendo de cerca no solamente el Mundial, sino los famosos supermartes. Para eso el Banco Central parece que está estirando los plazos, ¿no? Para que las LEBACs no le venzan todos juntos. ¿Te parece que eso va a ayudar a quitarle presión un poco al dólar, estos pesos que no se renuevan y que se vuelcan al mercado de cambio? Lo lamentable es que yo lo que estoy viendo es que parte de esos pesos, ¿cómo está actuando el Banco Central? Fundamentalmente recomprando en el mercado secundario, en el mercado privado, ¿sí?, las LEBACs cuando les parece que están baratas, pero lamentablemente para eso está emitiendo. Con lo cual no es raro que hayamos visto, por el ritmo de emisión que se está observando de alrededor del 30% interanual, presiones cambiarias en las últimas semanas. Es cierto que chocan contra el techo que le está poniendo por el momento en el mercado mayorista de cambio, que cotiza por debajo del minorista, que es 25 pesos ofreciendo 5.000 millones de dólares en paquete. Pero la verdad es que el peso ha seguido depreciándose en estas últimas semanas y eso es por esta estrategia. O sea que simplemente estamos adelantando algo que va a pasar más adelante. Creo que acá la clave en este momento es que el Banco Central deje de emitir, porque de esa forma no se generan presiones a la baja del peso, que obviamente después no se reflejan en la suba del tipo de cambio. Y si la estabilidad cambiaria se mantiene, lo que vamos a ver es que la gente va a estar mucho más tranquila, que es la clave, ¿no? Hubo, Aldo, algunas versiones de que el Fondo Monetario exigiría, ¿no?, como parte del acuerdo, que el Banco Central deje de defender al peso. ¿Te parecen
posibles estas exigencias? Yo lo que sé es que es muy probable que lo que le pidan al Banco Central o más bien al gobierno en este acuerdo con el fondo, es que el Banco Central no use las divisas que le va a dar el Fondo Monetario al gobierno para defender el valor del peso, sino que la use para lo que se lo está prestando, que es para que pueda pagar la deuda del gobierno, ¿no es cierto? Ahora, que no defienda el valor del peso no podría exigírsele nunca a un banco central, porque si no defiende el valor de la moneda, lo sabemos. Bueno, digo intervenir, ¿no? Porque esa es su función primordial. Que no intervenga en el mercado cambiario para evitar, ¿no?, una depreciación. Sería un error porque el mercado de la demanda de pesos no es estable y entonces obligarías al Banco Central a tener como único instrumento para poder seguir la demanda de pesos la tasa de interés, lo cual obliga a contraer por ahí la oferta monetaria de la peor manera, que es quitando crédito. Cuando vos vendés $1 para sacar un peso que la gente no demanda, no estás quitándole crédito a la economía porque sacaste un peso, pero metiste dólares, ¿sí?, en el mercado y eso te mantiene el financiamiento. Ahora, cuando lo sacás a través de tratar de subir la tasa de interés, lo que estás haciendo es tomar una deuda y sacar ese crédito que antes estaba disponible, ese peso de crédito que estaba disponible en el mercado, sacarlo y por lo tanto dejaste al mercado privado con menor financiamiento, lo cual tiene un impacto negativo innecesario en la economía. Yo soy partidario de que cuando sobran pesos, no porque el Banco Central emite, sino porque nosotros no los queremos, ahí intervengan en el mercado cambiario vendiendo reservas. Cuando lo que está pasando es que sobran porque emite el Banco Central, yo creo que ahí lo que hay que hacer es subir la tasa de interés porque no debería estar emitiendo más pesos de los que la gente quiere, porque eso hace que el peso baje de valor, es cierto, lo vamos a ver primero en el mercado cambiario, porque eso sucede con todas las monedas, pero después con ese mismo peso que perdió poder adquisitivo vas a querer ir a comprar en el supermercado y te van a decir, ese peso ahora vale menos. Y mi lata de durazno vale igual, así que dame más pesos por esta lata de durazno. Y con un poco más de paciencia, cuando lo vas a hacer en el mercado de servicios, vas a ir a cambiar una cubierta y te van a decir, mire, mi trabajo para cambiar la cubierta vale lo mismo. Lo que vale menos son sus pesos, denme más pesos. Eso es lo que llamamos inflación. Empezamos hablando justamente de la inflación, está subiendo, casi 27% es la estimada, y al mismo tiempo los pronósticos de la economía están bajando de crecimiento, ¿no? De un 3% que hay en el presupuesto, algunos ya hablan de 1 o 1,5. ¿Cómo ves el fin de este año? ¿Con pérdida de actividad y empleo también? Nos quedan 40 segundos. No, yo creo que ya era esperable que hubiera un menor nivel de actividad del pautado porque tuvimos una sequía muy dura que se perdió 1,5 puntos de PBI de crecimiento. Claramente esta incertidumbre va a hacer que esa caída del nivel de actividad en el segundo trimestre y en el tercero sea un poco más profunda, pero muy probablemente en el cuarto ya veamos que está creciendo de nuevo y eso tiene que dar un crecimiento de 1, 1,5, y si el gobierno hace las cosas bien, quizás un crecimiento que ronde el 2 el año que viene. Muchas gracias, Aldo. Gracias a ustedes. Nos vamos con el análisis de Aldo Abraham sobre las consecuencias que ha dejado la crisis cambiaria del mes de mayo sobre la inflación y la actividad económica. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.